Hola, cordial saludo nuevamente por acá con nuestro podcast. Hola Iriana, ¿cómo vas? ¿Qué más de nuevo? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo va esta Navidad? Bien. ¿Se ha salido a conocer lucecitas, a ver luces o no? A ver, luces, sí. Es como un buen plan, ¿no? Sí, es un plan diferente en esta época del año también para los niños que están ahora en vacaciones sin mucho que hacer, entonces pues es un plan familiar bien importante para ir a hacer con ellos. Bueno, Iriana, hoy quería compartir o queremos compartir con las personas que nos siguen, las personas que nos ven, es el ya, como estamos culminando el año, pues obviamente hay que hacer un balance de todo el año prácticamente en todos los sentidos, en cómo nos fue con nuestros hijos, en cómo nos fue nuestro crecimiento como pareja, en cómo nos fue nuestro crecimiento económico, casi que en todos los aspectos, ¿no? ¿Tú qué crees, que hay personas que hacen ese tipo de análisis o más bien son pocos? Yo creo que son pocos, en muchas ocasiones lo que pasa es que ese balance se hace, es un balance más a nivel individual, o sea, cómo me fue este año, cumplí lo que me ha propuesto, qué proyectos me quedaron pendientes, cómo me fue. Creo que ese balance siempre se hace más de manera individual, más que de manera familiar, más de pareja. Con los hijos, como dices, yo creo que son muchos los aspectos que hay que entrar a evaluar, pero sí considero que es importante, más allá de ver si se cumplió o no se cumplió eso que de pronto yo me ha pactado, es que aprendí, que quedó como pendiente, en qué áreas de pronto es importante que se entre a mejorar a nivel de persona, a nivel de pareja, a nivel de los hijos. O qué ajustes hacer, ¿no? Eso le da también a uno pie para digamos, con estas experiencias que se viven, decir qué ajustes hacer para que, bueno, lo que no nos fue tan bien, pues fortalecerlo, y lo que nos fue bien, pues seguirle trabajando para que nos siga yendo mejor, ¿no? Exactamente, así es. El otro tema también es que yo siento que no necesariamente hay que esperar a fin de año para poder hacer ese balance. Yo creo que el balance hay que irlo haciendo en la medida que van ocurriendo los diferentes meses del año. Yo creo que ya en este momento es más entrar a mirar como el consolidado de todo, ¿sí? O el global de todo lo que pasó, pero siempre es importante ir mes a mes haciendo esas pequeñas evaluaciones para ver qué ajustes hay que hacer, porque pues de eso depende que yo tome medidas a tiempo y no esperar hasta fin de año para que el próximo año sí va a ser mi año. Y yo creo que eso va muy ligado, digamos, a esas recomendaciones que hemos hecho de discusión y todo este tema, que uno no debe dejar acumular cosas, ¿no? No dejar acumular, porque después se acumulan muchas cosas y resolver, digamos, todas esas situaciones que se presentan ya va a ser mucho más complejo. No va a ser nada fácil. Exacto, entonces la idea es, en la medida que tú dices que se vayan presentando cada una de esas situaciones, pues yo creo que hay que irlas resolviendo de manera oportuna para evitar que eso se siga acumulando y después al finalizar el año esté uno lleno de pendientes que ya después es complicado, ¿no? En vez de ser una época de celebración, entonces, y que he visto inclusive muchas personas corriendo, que le hizo falta esto, que le falta tal cosa, que no ha podido, que, bueno, una cantidad de cosas. Y entonces yo creo que si uno, digamos, hace como esos ajustes en la medida que va pasando el tiempo, creería que puede llegar al finalizar el año un poco más relajado, ¿no? Sí, fíjate que lo que pasa es que a veces como que se nos olvida un poco hacer esa revisión de la trayectoria del año en diferentes niveles, ¿sí? A veces me quedo yo solamente viendo a un nivel, ¿qué hice yo? Por ejemplo, no, yo me había propuesto este año esto y esto lo cumplí o esto no lo cumplí. Pero resulta que al estar en familia hay que ver no solamente lo individual, ¿sí? Lo individual es importante, ¿no? Sí, pero también es ver el conjunto. Bueno, cómo crecimos a nivel de pareja, los proyectos que tenemos a nivel de pareja, cómo nos fue, y pues no menos importante, cómo nos fue con lo que nos habíamos proyectado con nuestros hijos. Este año vimos que se logró avanzar, mira, definitivamente esto que nosotros habíamos propuesto, aunque se logró, pues no fue algo de pronto que le haya gustado mucho a los niños o algo así. Debemos ver si se continúa el próximo año con eso o miramos otro enfoque. Entonces lo hablo mucho, por ejemplo, en las familias que de pronto dicen, bueno, no, que este año los niños
vayan a practicar algún deporte, ¿sí? Entonces los ponen, no sé, a X o Y deporte y resulta que sí, pues finalmente todo el año el niño estuvo yendo a las clases de ese deporte, pero fue algo que de pronto no, que nos dimos cuenta que al niño no le gusta o no le llama la atención o va como porque le toca ir, ¿sí? Más porque es algo de disfrute, entonces hay que entonces entrarse a replantear ese tipo de cosas para ver si sí fueron positivas o qué dejó eso de experiencia también para ellos y pues si se retoma definitivamente para el próximo año. Porque digo que no quedarnos solamente con lo individual, porque muchas veces nosotros nos quedamos pensando en qué cumplí yo, qué no cumplí, qué me faltó, qué no me faltó, y nos quedamos solamente ahí. No vamos más allá, no vamos a mirar. Bueno, nosotros como pareja crecimos no solo en talla. Sí, exacto. Y es que lo que tú dices es importantísimo porque casi, bueno, digamos, todo está centrado como en torno al trabajo, ¿no? Digamos, uno como que evalúa mucho es el desempeño laboral, si tuvo un crecimiento laboral, si tuvo un buen desempeño de todo ese tema, pero casi que pocas veces se pone a analizar lo que venimos diciendo, el tema familiar, cómo hemos crecido en familia. Si, por ejemplo, en este año que está culminando uno tuvo los suficientes espacios para conversar, los suficientes espacios para salir a, no sé, a compartir. Entonces yo creo que es importantísimo hacer esos análisis para hacer esos ajustes justamente de pronto en el próximo año que viene, entonces hacer esos ajustes y decir, oiga, yo dediqué mucho tiempo en esto, dediqué mucho tiempo a estas cosas, de pronto me faltó distribuir mejor nuestro tiempo para que los resultados sean lo que venimos diciendo en conjunto. Sí, y ver también que a veces lo que pasa es que nos trazamos metas o objetivos que no son fáciles de cumplir, ¿sí? O que buscamos objetivos muy grandes, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, con el tema algo tan aterrizado a la realidad, por así decirlo, que nos pasa a muchos es, no, este año sí voy a bajar de peso, ¿sí? Entonces, no sé, yo quiero bajar, voy a poner un ejemplo, 5 kilos, entonces quiero bajar esos 5 kilos en 15 días, ¿sí? Pero eso es algo sostenible a largo plazo, porque bueno, sí, yo puedo hacer magia, con dietas, con ejercicio, con no sé qué, y bueno, con mil cosas, exacto. Y en 15 días bajo 5 kilos, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con el resto del año? Entonces resulta que, en definitiva, ni baje los 5 kilos en los 15 días, y resulta que el resto del año me subí unos 10. Entonces creo que a veces los objetivos no están planteados para que sean sostenibles en todo el tiempo, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con las relaciones de parejas. Entonces no, vamos a sacar tiempo 3 veces a la semana, tiempo de calidad, por ejemplo. 3 veces a la semana vamos a sacar 30 minutos, 1 hora para ir a hacer algo los dos y que sea de tiempo de calidad, ¿sí? Y puede que a veces uno muy contento lo hace el primer mes, ya el segundo mes, no, pucha, pude solamente 2 veces a la semana, el tercer mes, no, 1 vez a la semana, el cuarto mes, por allá 1 vez cada 15 días, después 1 vez al mes, después no hubo tiempo para nada. Entonces también por eso fíjate que va muy ligado a lo que te digo, que mes a mes sí es importante ir evaluando y ir haciendo los ajustes pertinentes. Si nos habíamos puesto como meta o como objetivo algo que definitivamente es algo que no se puede alcanzar, porque además somos personas que estamos en una sociedad que demanda muchas cosas y pues definitivamente entrar a abarcar o querer abarcar o copar muchos espacios de la vida a veces no es fácil, entonces ir haciendo esos ajustes, pero yo creo que en especial que sean cosas que se puedan cumplir. Sí, el asunto también es que uno vive ahí como muy lo que tú venías diciendo, apurado de las cosas, entonces quiere resultados inmediatos. A veces se deja uno apabullar mucho por el tema de la publicidad, por ejemplo, que dice que este año sí es para hablar inglés, habla inglés este año, y resulta que uno arranca ese 1 de enero con todas las energías, pero no se sostiene en el tiempo, y resulta que estos temas de aprendizaje son
procesos. O sea, uno no puede pretender lo que tú dices, uno no puede pretender bajar de peso un mes y después que siga comiendo como lo venía haciendo y que se siga manteniendo el peso. No, porque si uno quiere realmente permanecer en ese peso, tiene que seguir manteniendo esa constancia en el tiempo. Lo mismo pasa con los estudios, lo mismo pasa con cualquier arte que usted esté aprendiendo o que esté desarrollando. Pues obviamente eso es de disciplina y constancia. No pretenda que ya el próximo año va a ser un botero, porque pues obviamente botero para llegar a donde está pasaron 30, 40 años, o sea, eso no es de un día para otro. Exacto. Y yo creo que ese tema sí lo afecta mucho, inclusive a mí me afecta mucho ese tema, que yo quiero resultados rápidos. Uno quiere resultados rápidos y entonces como no tiene resultados rápidos a veces se estresa y ya abandona eso, y abandona ese tema y se dedica a hacer otra cosa. Y entonces yo creo que eso hay que manejarlo muy bien en los chiquitines, en los niños sobre todo, porque los niños tienen esa tendencia de frustrarse muy rápido y abandonan una cosa, entonces hacen una cosa, hacen otra, pero nunca termina nada. No terminan haciendo nada. Y a veces le pasa a uno también, uno hace y una esa cosa, es mucha hace la otra, la hace diferencia otra. que tenemos nosotros, ¿no? Que tú dices, yo no entiendo tú cómo puedes tener tanta paciencia y tanta constancia. Pero yo creo que para mí la clave ha sido eso, o sea, no querer correr, sino hacer las cosas en la medida del tiempo que se puedan hacer. Es decir, por ejemplo, el tema del inglés. Que es que yo este año sí voy a aprender inglés, ¿sí? Pero yo tengo que ser realista de cuánto es el tiempo que yo puedo dedicar para eso, ¿sí? Y también ser realista en el sentido de que si yo no puedo dedicar sino, por ejemplo, 15 minutos diarios, el objetivo, el alcanzar eso se me va a mover un poco más en el tiempo. Diferente es si yo puedo dedicar 1 hora de tiempo todos los días, ¿sí? El resultado va a estar más rápido que versus 15 minutos, pero hay que ver si el resultado se va a mantener a un largo tiempo, porque si yo invierto 1 hora para tener un resultado, no sé, en X cantidad de tiempo, pero resulta que después de ahí ya lo abandono totalmente, pues eso no va a ser funcional, porque sí, puede que el idioma lo aprenda por un momento, pero todo el tema de lo que dices tú, el arte, el idioma, todo eso son cosas que necesitas ir practicando todo el tiempo. Entonces, si tú te enfocas en que vas a estar 1 hora y en 2, 3 meses lo vas a abandonar, pues ahí ya perdiste. Entonces, en ese sentido es mejor, listo, si tienes 15, 20 minutos para invertir, hazle 15, 20 minutos, pero que se te vuelva en un hábito, en una constancia, en una rutina, y que sea a muy, muy largo plazo. Porque a veces pasa eso. O por ejemplo los que van al gimnasio. Eso en enero todo el mundo está yendo al gimnasio y no le importa ir y hacer 1 hora, hora y media, ya súper juiciosos. Ya en febrero empiezan, no, bajémosle la cantidad. Y a mitad de año ya, por allá nunca se aparece. Entonces, ¿qué es mejor? Pues así sea de a poco, pero que se convierta en una rutina y se mantenga a largo plazo. Y sobre todo también yo creo que una cosa importante ahí es que lo que uno haga que le genere algún gusto, ¿no? O sea, que uno le vaya empezando a tomar gusto por eso. Porque a la medida que uno se sienta bien haciendo lo que sea, lo que tú dices, yendo al gimnasio, estudiando inglés, estudiando un arte, escribiendo, no sé, cualquier cosa de esas, que se sienta uno como cómodo, que se sienta uno como relajado. Yo creo que eso le va ayudando a direccionar bastante, ¿no? Le da como confianza de seguir en eso. Lo que pasa es que eso también lo tienes que asociar o relacionar, es para qué lo quieres en tu vida. Entonces tú haces ejercicio para qué, por ejemplo. Entonces si tú estás haciendo ejercicio para estar con ciertas medidas, por así decirlo, no, es que yo quiero estar 90, 60, 90, ¿qué va a pasar cuando llegues a ese 90, 60, 90? Ya exacto. Cumpliste, entonces ¿qué? ¿Lo dejas abandonado? No, el ejercicio tú lo haces por salud, por tener una vejez digna, mucha gente hace ejercicio por el tema de salud mental, ¿sí? Por calmar la ansiedad, por calmar el estrés. Entonces se empieza a convertir en una rutina. Entonces por eso es que digo que si tu objetivo lo trazas a algo muy también inmediato, pues definitivamente lo vas a terminar dejando a un lado. Entonces es, por ejemplo, el inglés, ¿para qué lo quieres? Ay, no, es que yo necesito aprender inglés para una entrevista. ¿Y qué va a pasar después de la entrevista, por ejemplo? ¿Sí? Es que yo creo que un tema importante ahí, pues analizando ahorita,
Lo que tú dices es que uno no, digamos, como que se traza es un objetivo general. Por ejemplo, dice, yo quiero aprender inglés, pero no cómo hacerlo, no cómo llevar todo ese proceso para aprender inglés. Entonces uno arranca ya a estudiar rápido inglés y como su objetivo es aprender inglés. Y como ve que no cumple rápido ese objetivo, entonces lo abandona, pero porque no se traza, así como le decían a uno, los objetivos generales y objetivos específicos para ir haciendo ese proceso. Yo creo que si uno trata esos objetivos generales, que es aprender inglés, y los objetivos específicos de cómo iniciar paso a paso, creería que le podría ser más sencillo llegar a la meta. Pero fíjate que también, no sé si recuerdas que nos enseñaban los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Correcto. Entonces, y eso uno nunca lo plantea. No, uno nunca Simplemente tienes tu objetivo. Tengo esta meta, mi meta es bajar 5 kilos de peso, pero no dice cómo, ni en cuánto tiempo, ni si voy a ser constante. Y lo que tú dices, después que baje esos 5 kilos de peso, entonces, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que sí, analizándolo bien, yo creo que es importante eso, trazarse ese proceso completo y no ese objetivo como tan general, que finalmente pues uno le apunta a algo muy grande, pero finalmente no tiene el proceso y eso lo desmotiva y finalmente no llega a nada. Sí. Bueno, y a ti, en el balance, ¿cómo te fue este año? Pues a mí la verdad creo que me fue muy bien. Lo que decimos, pues nosotros planificamos las cosas, hacemos los ajustes. Lo bueno es que hemos estado trabajando mucho en torno, digamos, al desarrollo de los niños. Entonces, digamos, esto hace que cada tiempo casi que estemos ajustando las cosas, dependiendo como de lo que ellos vayan dando. Entonces, sí, los niños son buenos en esto, entonces sí, hagámosle en eso. No, de pronto tienen falencias en esto, no, entonces veamos cómo las fortalecemos. Y es como ese tema constante de estar buscando alternativas a todas estas situaciones que se presentan. Pero yo creo que ha sido un gran aprendizaje, porque eso me ha llevado a otras cosas, porque venía, digamos, de años anteriores, venía en un corre muy fuerte. Y inclusive estoy todavía en ese tránsito que a veces se me dificulta bastante hacer ese tránsito de tomar las cosas un poco más relajado. Porque pues obviamente toda mi vida he venido en ese proceso de corre, de estar ocupado, de estar buscando cosas. Pero lo que uno dice, a veces uno se pone a buscar cosas y ni sabe para qué. Entonces uno ya consigue esa cosa y resulta que ya consiguió, sí tiene que conseguir otra porque le hace falta algo y otra. Y entonces nunca vas a terminar y de hacer nada. Entonces vi uno en ese corre constante. Y todo este proceso que he venido desarrollando, inclusive pues ahora estoy con los niños en un proceso de música, aprendiendo música. Haciendo montajes musicales que pronto les estaremos dando a conocer. Y es esta cosa, digamos, como que lo relaja a uno mucho, como que lo despega de todo este corre que vive todos los días. Y yo creo que me ayuda mucho a eso, como a decir, bueno, sí, o sea, no hay que relajarse uno, porque la idea no es relajarse, no es acostarse a dormir, es obviamente tomar las cosas con seriedad, con calma, hacer el proceso y ver cómo se están desarrollando las cosas y seguir avanzando poco a poco, sin estresarse mucho. Y yo creo que pues la verdad ha sido un año muy positivo en ese sentido, más como en crecimiento personal, digamos, como en ese manejo personal de dejar un poco el estrés. De dejar el estar corriendo. El estar corriendo. Bueno, ¿y a ti cómo te ha ido? Pero fíjate que ese estar corriendo, creo que en alguna oportunidad hablábamos en un podcast de cómo uno sana a través de los hijos. No sé si recuerdas. Entonces, cuando uno empieza a ver que ese afán y ese correr y ese perfeccionismo, porque también se estaba como mostrando e infundando mucho en los niños ese perfeccionismo, te hace hacer un alto en el camino y decir como, por acá no es el camino, o acá hay que entrar a replantear algunas cosas, y en realidad pues ¿qué fue lo que se identificó? Del afán no vas a sacar nada, ¿sí? Del afán probablemente terminas haciendo las cosas sin sentido y solamente por un objetivo y no disfrutas el proceso, que creo que fue lo que vimos, ¿sí? Yo creo que este año, haciendo el balance, yo siento que fue un año que yo digo como que comenzó y se pasó súper rápido, pero rápido. Al tiempo también digo fue un año que se inició duro
digámoslo así, nosotros venimos del año pasado de ciertas crisis que nos sacaron de la zona de confort, que nos hicieron entrar a replantear muchas cosas, ¿sí? Y iniciamos el año como que, bueno, sí vale la pena replantear, no vale la pena, hagámoslo, no hagámoslo, ¿sí? Y lo que dices tú, entrar a tener un crecimiento a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar muy muy grande, entrar a replantearnos muchas cosas, y entre esas lo que dices tú, entrar a replantearnos, bueno, qué nos gusta hacer, qué disfrutamos hacer, qué termina siendo algo como terapéutico, por así decirlo, que finalmente también la vida a veces te lleva a estar corriendo toda hora, es decir, la inmediatez. Creo que estamos en una sociedad donde todo se volvió inmediato, todo se volvió de ya para allá, y lo necesito ya, y lo quiero ya, y toca ya, y ya, ¿sí? Y dejas de disfrutar finalmente el proceso. Entonces, creo que este año nos sirvió mucho para replantearnos eso. El replantearnos eso obviamente nos llevó, siento yo, o a mí me llevó mucho al crecimiento personal, ¿sí? Que ese crecimiento personal pues finalmente también entra a impactar positivamente en la relación de pareja, entra a replantear positivamente con los hijos, como hacia mitad de año cuando empezamos este proyecto también nos replanteamos, empezamos a identificar otros proyectos, y yo empecé a tomar hobbies que anteriormente tenía, que anteriormente creo que los tenía como porque tocaba hacerlos o porque quería hacer esto, no, ya lo hago más por un tema que me gusta y siento que despejo mucho la mente con eso. Empezar a hacer ejercicio también me sirvió muchísimo, y más con el objetivo de lo que te decía. Probablemente antes hacía ejercicio era por el tema de que quiero llegar a este peso, ¿sí? Pero ya ahorita es entender que el ejercicio es más por un tema de salud, por un tema de que a futuro quiero estar saludable, por un tema también de que el ejercicio te hace soltar muchas cosas, ¿sí? Como que te libera de muchas otras, empezar a crear rutinas con el tema del inglés. Yo recuerdo que cuando comencé en febrero a estudiar inglés, me decían como, no, pero es que para un resultado rápido lo mejor es que hagas tantas horas por semana. Y recuerdo muy claro que dije, no, si yo hago esas horas por semana probablemente haga 2 meses de clase y después voy a dejar abandonado eso, porque a largo plazo no es algo sostenible para mí, por mi vida personal, por mi vida laboral, por mi vida familiar, no va a ser algo sostenible. Entonces yo prefiero intentar hacer tanto tiempo, tantas veces a la semana, pero que sea constante, es decir, que todas las semanas pueda cumplir con eso, y así sea, mira, que tú puedas hacer 30 minutos, 40 minutos, 1 hora por semana, haz lo que sea como un hábito, y no que intentes hacer muchas cosas, o sea, muchas veces en la semana, y al final de cuentas te terminas dando cuenta que no es sostenible y que no lo puedes hacer, y que lo terminas abandonando, terminas frustrado y demás. Entonces siento que sí, ha sido un año muy positivo. Bueno, Iriana, yo creo que con esto concluimos nuestro podcast de hoy, haciendo como este balance de este año que termina. Y pues sí, lo importante es eso, ¿no? Como aprender a saber los desaciertos que uno tuvo, porque finalmente no son errores, no son como o cosas, oportunidades de mejora que llaman, de aprendizaje. Oportunidades de aprendizaje. Entonces es como no tomarlo como errores, sino como oportunidades de mejora, y para justamente los nuevos proyectos o las nuevas decisiones que se tomen obviamente sean basados en esos procesos de mejora que le ayuden a que las cosas puedan ir tomando su curso, ¿no? Así es. Entonces nos vemos en la próxima. Bueno.